¿Quiénes han escuchado hablar de anticuerpos monoclonales de ustedes? ¿Alguien ha escuchado hablar de anticuerpos monoclonales? ¿Tú? ¿Tú? Yo lo escuché, yo creo que se refiere a un experimento en la rata. Ya, ¿qué más sabes? Experimento en ratas, ¿ya? Es un buen punto. ¿Qué más? Que se clonaban anticuerpos de una rata, o se colocaba anticuerpos de una rata a otra rata. ¿Otra persona que sepa algo? Con relación con fármacos. Ya, con fármacos, ratas, ¿qué más? ¿Qué más? No está mal el concepto de la rata, no está mal el concepto de fármacos, y muchos anticuerpos son fármacos o llevan fármacos, depende de cómo quieran verlo. Son terapias biológicas, que son modificaciones biológicas de efectos propios. ¿Qué me sugiere monoclonal? Es histología básica. ¿Qué me sugiere monoclonal? Vamos, ¿qué me sugiere la palabra monoclonal? ¿O no le sugiere nada? ¿Están en cuarto año o no? ¿O me equivoco? ¿Cómo entiendes monoclonal tú? ¿Algo que es igual? Bueno, algo que es igual, tener un gemelo es igual. ¿Tú cómo entiendes monoclonal? ¿Cómo entiendes monoclonal? Como solamente un tipo. Ya un tipo, bueno. Una copia igual. Ya una copia igual, como gemelo. Ya. ¿Han visto el ataque a los clones, la película tal vez? ¿Tienen una idea? Todos eran igualitos, idénticos, similares, como gemelos. Una célula madre, ya sea natural o modificada, todas sus células son iguales e idénticas. Mono, uno solo, clon, reproducción, clones, una sola clona. ¿Se entiende? Los anticuerpos monoclonales se basan en eso. La célula es exclusiva para algo y solo para eso. ¿Vale? Ahora voy a conectarme y vamos a ver algunos detalles. También tenemos otro inconveniente en esta facultad, lo siento chicos, no tenemos acceso a información científica. No tengo acceso a ninguna base de datos que me permita entrar, por ejemplo, a esta revista Nature Review Immunology. No puedo, tengo que recurrir a mi cuenta de otras universidades del extranjero. Así que no tenemos cuenta institucional para ninguna revista extranjera. Lo siento, eso ya me supera a mí como persona y demás. Déjenme voy a ver si tenemos el acceso vía institucional, vía SciHub. Ya, sigamos. Milstein y Kohler, preguntas básicas. ¿Cuántos premios Nobel tiene Latinoamérica en medicina? Aproximado. Hispanoamérica. Me decían que llevaba ustedes historia de la medicina en segundo año en salud pública. Eso me he enterado. ¿Es correcto? Ya debe haber mínimo de premios Nobel. O en bioquímica debe haber premios Nobel. Argentina tiene 2 premios Nobel en medicina. Y España tiene otros 2 premios Nobel en medicina. Severo Ochoa y Ramón y Cajal, de Argentina, Husay y Milstein, que era un argentino que se fue, escapó de la dictadura y se fue a Inglaterra y llegó a trabajar con Kohler en una unidad de proteómica. Manejaban proteínas. Y se les ocurrió utilizar ratones con una patología, un plasmocitoma. Si es plasmocitoma, ¿qué es? Por concepto, por definición. ¿Un tumor de qué? Chicos, ¿tumor de qué es un plasmocitoma? Cuarto año. ¿Tumor de qué es? De plasmocitos. Células plasmáticas, ¿o me equivoco? ¿Qué produce una célula plasmática? Anticuerpos.
eso. Entonces, ellos, con esta célula, lo que han hecho que ese tumor, esa célula tumoral, se fusione con una célula que produzca anticuerpo hacia lo que yo quiero. Ellos han cogido células B, las han unido con un antígeno y han hecho que produzcan reconozca el antígeno. Si reconoce el antígeno, ¿qué pasa? ¿Qué produce? Anticuerpos. Pero esa célula B tiene un límite de vida o no tiene un límite de vida. Sí, bueno, excepto en nuestro cuerpo, las stem cells de memoria para vacunas, podemos decir que son casi inmortales, entre comillas, depende del antígeno. Pero para una producción masiva y exclusiva para un solo antígeno o un epítope, ellos han seleccionado esa célula y han unido con el plasmocitoma, la han unido. Y han formado un hibridoma, un híbrido, entre una célula que reconoce un anticuerpo y los genes de la célula que la vuelve inmortal. ¿Se entiende? Este hibridoma que han unido, se ha fusionado, ha generado un anticuerpo específico para una cosa. Pues César Milstein y Kohler lo que han hecho es generar una tecnología nueva en la producción de proteínas. ¿Los anticuerpos son proteínas o no? Sí, son proteínas. Por lo tanto, han generado una nueva generación de proteínas modificadas según nuestro criterio que queramos, hacia qué queremos que se modifique. ¿Se entiende? Entonces, en 1975, estaban haciendo, César Milstein y Kohler ya estaban produciendo anticuerpos monoclonales en Inglaterra. Años después, obviamente, ganaron el premio Nobel, igual que Jenner, por la teoría de la hipervariabilidad genética en anticuerpos, porque tiene que ver con ese detalle. Entonces se abrió la puerta a algo que el mundo no tenía pensado, anticuerpos monoclonales. ¿Se entiende? Se me ocurrió otra cosa para la clase, para no llevar el artículo, lo vamos a ver la próxima semana, o el viernes conmigo. Ahora ya sé qué vamos a hacer. En un minuto. Ahora sí. Pues recordamos a esto. Imágenes, nada más. Para que no sea un diálogo y sea más algo objetivo respecto a una imagen, por lo menos en el artículo monoclonal, el artículo que quería que vean es este, desde la revisión. Son 50 anticuerpos monoclonales, el pasado, presente y futuro de los anticuerpos. Es una de las mejores revistas de inmunología, que es Nature Review Immunology. Es del año pasado, de agosto 2025, y es una revisión impresionantemente extensa y muy buena sobre lo que son los anticuerpos monoclonales. Aquí es el desarrollo de inmunoterapia y estrategias de cáncer, por ejemplo, que es, a ver, este es un open access. Yo creo que podemos ingresar, es un open access y se puede. La actual terapia de biológicos con anticuerpos monoclonales es impresionante y la aplicabilidad biotecnológica que tienen los anticuerpos monoclonales hoy en día también es impresionante. Yo empecé a trabajar con anticuerpos monoclonales, no produciendo, pero sí empleándolos en diagnóstico e investigación el año 2004 más o menos. Hace 20 años, más de 20 años que yo trabajando. En Bolivia, los equipos con anticuerpos monoclonales que hacen citometría de flujo, en esa época teníamos un equipo de 3 colores en Bolivia, luego hubo de 4, y actualmente hay de 8, que es lo más moderno. Pero el otro día había un equipo que llegó recién, hace 2 años a Bolivia, de 17 colores. ¿Qué significa? 17 parámetros dentro de una célula para ser estudiada. O con una bacteria. Sí, en tejidos no se puede. Entonces, este aspecto de los anticuerpos monoclonales, de la fusión del ratón, que es un ratón, estimula, se hace generalmente en el abdomen para que tenga un medio de producción. A veces los ratoncitos explotaban cuando estabas haciendo. Yo nunca hice anticuerpos, no, trabajé haciendo anticuerpos, sí te veo con anticuerpos. Se crea este hibridoma, esta célula, y los cultivos de las células que tienes, las cultivas en flax, el sobrenadante tiene los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos que tienen la forma de una Y.
¿Cuántas clases de anticuerpos conocen? Chicos, si se equivocan no pasa nada. ¿Cuántas clases conocen? Muy bien. ¿Cuáles son las 5 clases? Vamos, sin miedo a equivocarte. La G, La G es una, ¿vale? ¿Qué más? la A, la M, La A, M, la E, la E, muy bien. ¿Qué la más? D. La D. Sí. Muy bien, la D. Bueno, por nuestros compañeros sabían cuántas clases hay. ¿Cuántos isotipos hay y por qué se llaman isotipos? Estoy preguntando cosas básicas de bioquímica. No se entrar en detalle del tema. ¿Cuántos isotipos conocen? Denme un número. 3. 5. 5. Un anticuerpo tiene fracciones variables y fracción constante. Los extremos de los brazos en forma de Y es la fracción variable. Es la hipervariabilidad que se tiene para encontrar un antígeno. La fracción constante, aquí abajo, te determina 2 aspectos. La clase y el isotipo. ¿Qué significa la clase y el isotipo? La clase, ya lo dijo su compañero, puede ser la A, la G, la M, la D y la E. Pero el isotipo que te determina es la configuración interna que existe a nivel proteico en la fracción constante. ¿Qué significa? Que en las Gs hay variabilidad. IgG1, IgG2, IgG3, ¿se entiende? Hemoglobina A1, A2, ¿cuántos tenemos con eso? 5, perdón, la IgG4, 6, la M, la D y la E. En total tenemos 9 isotipos. Usted, según sus conceptos básicos, ¿qué importancia tiene la FC? ¿Qué función tiene un anticuerpo? En pocas palabras. Primero, ¿qué función tiene un anticuerpo? Es que si voy a hablarles un poquito más y no tiene idea qué es un anticuerpo, usted, ¿qué función tiene un anticuerpo? ¿Qué funciones tiene? Vamos, señor, ¿qué funciones tiene un anticuerpo? Una pregunta para ingreso a universidad. Señorita, ¿qué función tiene un anticuerpo? En reconocer los inmunoglobulinas. No. Los patógenos. Ya reconocen patógenos, pero antes tiene que generarse para reconocer, ya puede ser. Neutraliza, bloquea los patógenos o las sustancias que están extrañas. Opsoniza, las hace apetecibles para que sean destruidas. Y desencadena la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Vale? Pero si no hay citotoxicidad celular depende de anticuerpos, si hay una opsonización. Usted la de rosa, ¿qué es opsonizar? Es como mezclar a las proteínas. A los patógenos o agentes externos, ¿vale? Está bien, no está mal, pero no a las proteínas. El anticuerpo ya es una proteína, ¿vale? Hace apetecible, el concepto es ese, apetecible. Pero ¿cómo reconocen las células que está opsonizada, que está neutralizada o que tiene que desencadenar la citotoxicidad? ¿Cómo reconoce la célula? Chicos, no puedo mentir sin la clase de hoy, por favor. He despertado de buen humor, pienso que podemos hacer algo interesante. No hagan que le den razón al capilara, por favor. Doctor, ¿no es por el complejo mayor de histocompatibilidad? Sí, no. Porque el MHC no se une con el anticuerpo. ¿El MHC se une con qué? Linfocitos. ¿Con qué se une el MHC?
Se une con el TCR o con el BCR, dependiendo. Generalmente se une de esa manera. No funciona esta vaina. Así que nos quedamos con la compu mala y modales. Ya, sigamos con esto. Esta parte que ustedes ven, la constante, es reconocida por las células por un receptor de la fracción constante. Se llama RFC, receptor de la fracción constante, y tiene un nombre en griego. Si es gamma, ¿contra qué será? ¿Contra qué inmunoglobulina? ¿Contra cuál? Gamma, ¿contra cuál será? Con A. ¿Cómo con la A? Esa es la alfa. Con la G. Si es delta, si es epsilon, o si es mu, En. joder, ya, algo hemos hablado. Esa reconoce. Por lo tanto, ¿cuál es la variabilidad genética que se tiene de producción de anticuerpos? Un número de ellos. En pocas palabras he preguntado, ¿contra qué cantidad de antígenos se puede generar anticuerpos? Una idea. Vamos, una idea, chicos. Una idea, vamos. Un número, no les cuesta nada. Joder, no tenemos internet, por Dios. Esto parece la época prehistórica. De verdad, de verdad. ¿Creen que son condiciones para trabajar? ¿Alguien tiene marcador de pizarra? Sí. Vale, preso. Intentaremos que suba esto. Estamos saboteados totalmente. Acercaros todos. No me queda otra opción. Espera. Ya, aquí. ¿Ven las gráficas? No se puede. Gracias, señor. No se puede. No tengo internet, es una... Lo que ven este gráfico pequeño o grande, me da igual. Por ejemplo, es el tipo de anticuerpos, permíteme, según qué es. Según los formatos, ¿vale? Y esto es según la enfermedad, sí. Esos tipos de anticuerpos que están viendo ustedes son anticuerpos muchos monoespecíficos, que sí, contra una sola molécula, contra el CD3, por ejemplo. Hay unos anticuerpos que son biespecíficos, que van contra dos objetivos. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, CD3, CD28 es un ejemplo. Otros, ¿vale? Otros tipos que son para CAR T-cell, son otro tipo de tecnología, son modificaciones genéticas de las células T, ¿vale?
Luego tienes los anticuerpos mixtos, una mezcla de anticuerpos y otro tipo de tecnología. Por lo tanto, desde el 75 hasta el 2025, imagínense los monoespecíficos que son IgG, ¿en qué cantidad se producen? Cerca de 255 comercializados. ¿Vale? Luego tenemos el resto de anticuerpos que están en desarrollo. Aquí tenemos el tipo de enfermedades, contra qué enfermedades están o cómo, en qué áreas de enfermedades se puede utilizar esos anticuerpos, ¿entienden? ¿Vale? Aquí en la parte baja está para trasplantes, ¿vale? Pues utilizan trasplantes, en hematología, en oncología, que es el mayor porcentaje de uso, en enfermedades autoinmunes, otro gran porcentaje, ¿vale? Enfermedades metabólicas algunas, y en oftalmología también. Entonces, el campo de acción de esos 255 más o menos aprobados para uso se va restringiendo a la parte oncológica, a la parte de trasplante, como vimos, y en oftalmología en gran proporción. A medida que avanza la edad, se va degenerando en la retina. Esa degeneración, en muchos casos cegueras también, no por edad, sino por otros aspectos, involucra la neovascularización. Se utilizan anticuerpos monoclonales biespecíficos contra factores de crecimiento endotelial a nivel de ojo. Metes el anticuerpo al ojo. Inyectas y eso evita que se produzca más vasos sanguíneos. Y evitas la degeneración y mejoras la visión de la persona o evitas que estén peor. ¿Se entiende? Son un tipo de anticuerpos que se utilizan. Luego la administración, las rutas de administración intravenosas casi exclusivas, subcutáneas hay muchas, y otras vías, directo intraocular, por ejemplo, ¿se entiende? Vía oral, pero no se asimila, sino es para tópica, ¿se entiende? Y demás cosas. Los anticuerpos nunca se consumen en pastilla, ¿por qué? Porque son proteínas. ¿Y las proteínas qué pasa? Se degradan, por lo tanto nunca pueden administrar. Es como el colágeno para la articulación, es una ridiculez total. ¿El colágeno en qué se convierte? A nivel intestinal. En aminoácidos. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabe el aminoácido que va a ir a tu articulación? Tiene puñetera idea, entonces eso es un blef, ¿se entiende? Vale. Entre la generación de anticuerpos, los murinos, los quiméricos, humanizados y humanos, que son estos campos. Los humanos están en crecimiento, los humanizados están más amplios, y quiméricos muy pocos y murinos muy pocos, de los 255, que se usa en terapéutica. Es una cosa diferente la terapéutica, otra cosa diferente la biotecnológica, que significa emplear anticuerpos monoclonales. No sé si se puede usar la imagen, pero tampoco. De estos anticuerpos murinos, no sé si hay un gráfico más abajo de esto. Bueno, antes de continuar, veamos esto. Hay anticuerpos también que van cargados con fármacos. Ejemplo, si hago un anticuerpo que se une con células tiroideas, va a ir solamente a la tiroides. Yo puedo darle un radiofármaco, un yodo unido. ¿Se entiende? Yo puedo unir este fármaco con moléculas y con drogas. Entonces aquí tenemos este tipo de fármacos. Aquellos que tienen contra doble hebra de DNA, ¿vale? Aquí contra tubulina, ¿vale? Aquí también contra tubulina, con topoisomerasas y con cruzamiento de DNA. Entonces, estos fármacos que van hacia la replicación, porque si se dan cuenta, tubulina, doble hebra y demás, son replicación celular. ¿En qué tipo de terapia utilizaría esto? Oncológica, para evitar el crecimiento tumoral. También en trasplantes para evitar una replicación de las células de sistema inmune que pueden atacar, dependiendo del área que utilicemos. Y aquí tenemos, por último, los anticuerpos biespecíficos. Los biespecíficos con proteínas unidas, el 2,1, el 1,1, el 2,2 biespecíficos. Hay anticuerpos cada vez más complejos que no son anticuerpos como tal, sino son fracciones de anticuerpos que tú puedes emplear. Solo la parte del epítope. La tecnología en ese sentido está creciendo. Quizá ustedes, a futuro, no sé cuál será, denme un segundo.
cuál será su campo de trabajo, y no sé si podrán ustedes o no utilizar anticuerpos monoclonales, pero sí por lo van a haber anticuerpos monoclonales en su trabajo. Un segundo, quiero ver si el gráfico me lo pasé o no. Biofactoring. Biótica. Esto quería que veamos. Eso es lo que hablábamos. Esos son los anticuerpos, la fracción constante y la variable. Los quiméricos, ¿qué ocurre? Antes de esto, ¿cuál había? Los murinos. Los murinos involucran ratones, ratas, de conejos aparte, cabra también se puede hacer. Y ahora la biotecnología está empleando anticuerpos de llama. ¿Por qué? Porque son más grandes en sentido estructural y tienen mayor aplicabilidad, sobre todo para ir contra muchos objetivos. Entonces la tecnología está cambiando un poco. Vamos a ver un cambio mucho de aquí a unos 5 o 7 años en tipo de anticuerpos biotecnología. Este anticuerpo quimérico, el murino, por ejemplo, es todo del ratoncito. Y para que se convierta de ratón, a ver, ¿qué pasa si te pongo un anticuerpo de ratón a ti? ¿Qué ocurre? A ti te preguntamos, a ti, ¿no? ¿Qué pasa si te pongo un anticuerpo de ratón a ti? ¿Puedes botar al perro, por fin? ¿O es universidad pet friendly ya está? No, digo. Yo hice en alguna universidad algún perro, pero porque el perro era de compañía de algún estudiante o de profesor. Son perros para terapia. ¿Vale? Suele ocurrir. No es común, pero puedes tener algún déficit, tener un perro de terapia. Entonces eso no hay problema, ¿se entiende? Es decir, un mal lío. Entonces, vamos por esto. ¿Qué pasa si te pongo un anticuerpo de ratón? Tú no sabes, ¿tú? No lo reconoce. El anticuerpo tiene fracción variable, reconoce lo que tiene que reconocer. Esto lo aseguro. Lo rechaza, ¿por qué? Porque estructuralmente su proteína es de ratón y es seno, es de otra especie, por lo tanto lo rechazas. Es como los primeros ensayos quizás súper antiguos de trasplante que se quiere hacer entre conejos de animales y riñones, cosas que quieren hacer al principio, entonces mucho rechazo, ¿vale? Este es un quimérico, es una mezcla de parte humana y parte de ratón. Son quiméricos, por ejemplo, el rituximab, anticuerpo monoclonal, contra el CD20, que era quimérico. Luego tenemos el ripertamab, ¿vale? Luego el subritamab, ¿vale? Y estos que generalmente terminan en ap, todos, rituximab, ¿se entiende? Map, todos terminan en map casi, son anticuerpos quiméricos. Por lo tanto, se reconoce esta parte propia de humano y esta de ratón. A veces, tu cuerpo reacciona tanto contra este componente que lo que ocurre es que rechaza esa parte. Y tu dosis en la próxima será mayor o menor. Mayor dosis. ¿Qué pasa con los humanos y humanizados? Yo he cogido las células y he hecho que los genes que se expresen sean prácticamente de un ser humano. Todo. Mi celulita de ratón produce anticuerpos de humanos. O humanizado, que sí, hay diferencia entre humano y humanizado. El completamente humano es todo, y humanizado son segmentos, ¿vale? Entre estos anticuerpos contra CD20, CD83, que están bien acá, terminan con generalmente izumab, imab, zumab, ¿entienden, no? Esa terminología. Este es umumab. Esta parte ci o zu o significa la especie de donde se ha obtenido. ¿Se entiende? Y el umumab significa el resto, que es anticuerpo humanizado humano. Entonces eso significa la especie. Puede ser un ratón, puede ser un conejito, puede ser una rata, etc. Ya. Estos son los anticuerpos monoespecíficos, todos estos. Un quimérico, un humanizado, y aquí entramos a otro.
Estos tienen la función efectora de refuerzo, que se refuerzan en pocas palabras. ¿Qué sería por el concepto? Un quimérico, ¿o no? ¿Vale? Un quimérico. Ese sería humanizado humano, pero hay una diferencia aquí. Estas partes modificadas, su glicano modificado, la fracción FC modificada, para que sean menos rechazados, más reconocidos. Por lo tanto, son anticuerpos de como una segunda generación, ¿se entiende? Pero todos son monoespecíficos contra un anticuerpo, vean, CD19, CD20, CD20, CD19, CD20. Pregunta del millón, ¿qué células expresan CD19 y CD20? Pregunta básica de segundo año de primer año de histología o segundo año de fisiología o microbiología, y pregunta básica de tercer año de fisiopatología o anatomía patológica respecto a leucemias y demás. ¿Qué célula tiene CD19 y CD20? Chicos, están en segunda semana de inmuno, y que no sepan eso, con la doctora Cortés de Viver, con la doctora Zapana y con el doctor Cordero, mínimo. Busquen ahora, después en el celular, ¿qué célula tiene CD19 o CD20? ¿Cuál tiene? Linfocitos. Muy bien. ¿Y qué hace el linfocito B? ¿Qué produce? Células plasmáticas. Se convierte, no produce. ¿Pero qué produce el linfocito B? ¿Qué? Muy bien, ¿qué dijiste? Anticuerpos. Anticuerpos, inmunoglobulinas. Y expresan también en superficie, ¿sí o no? Y con eso reconocen a los patógenos. Y también eliminan anticuerpos para que tengan su función, que hemos dicho las tres principales. Aquí tenemos las vías específicas. Por ejemplo, estos son fragmentos de anticuerpos. Estas, completamente murino. Contra CD19 y CD3. ¿Qué célula produce CD3? ¿O qué célula expresa CD3? Busquen. Si no saben, busquen. Ya me da pena preguntar. Ya, ¿qué puedo hacer? Busquen. De verdad, no, es que se supone que saben. Yo tengo que unir algo que ya saben. Si no, hablaría y me valdría, honestamente. ¿Qué célula? Linfocitos T. Muy bien. Y, bueno, T en general. T en general. Esta, la que tiene, vean, sus dos cadenas, las ligeras, diferenciadas, ¿sí o no? Es 1-1. Por ejemplo, es contra CD20 y CD3, contra BCMA y CD3. Entonces, estos anticuerpos con diferentes nombres van a atacar aquí a la CD20 y a la CD3. Estos son fragmentos, prácticamente, ¿vale? Estos son anticuerpos en ese sentido. Y aquellos que son 1-1, pero ven la conformación diferente. Estos son con común ligera. Las ligeras son comunes, ¿notan? Pero aquí no, son diferenciadas las ligeras. Entonces ya la convierte en otra forma de anticuerpo. Y aquí están los anticuerpos que están contra CD3, CD20, CD3, CD20, BCMA y otras moléculas. Esta es 2-1, porque reconoce a tres moléculas, al CD20, al CD3 y otra vez al CD20 con un refuerzo mayor a este nivel. Vean, es 2-1, 1-2 y esta. Entonces reconoce. Vean cómo modifica una proteína que teníamos. Y las CAR T-cell, obviamente, estas son de primera, segunda, etcétera, generación. Pero lo que significa es que estas moléculas, los receptores, células T, lo quimerizan y solo reconoce algo de manera específica. Actualmente la terapia está presente, te cuesta, en España más o menos una terapia te cuesta 50.000, 90.000 euros. En Estados Unidos te cuesta $450.000 más o menos. Pero si tienes ese tema, sobre todo linfomas, puedes tener posibilidad de cura. Y en algunas enfermedades también. Que es lo último. Que si no funciona nada, ¿qué haces? CAR T-cell. ¿Vale? Que son específicas para eso. Entonces, estas células vienen de todo lo que ha sido la modificación genética de proteínas. Imaginen cómo hemos logrado construir todo esto. ¿Cuál es el limitante? Pues el dinero.
Yo pensé que en Bolivia nunca vamos a ver esto, honestamente. De aquí a unos 20 años se calculó. Quizá me he equivocado, quizá de aquí a 10 años. Es muy probable que podamos ver. Ya, sigamos con estas. Ahora, por ejemplo, son estos anticuerpos vienen con cargas, están cargados. Estos murinos, por ejemplo, están cargados ¿con qué? Con componentes radioactivos, con isótopos, yodo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces no es solo un anticuerpo, sino tiene una carga de una molécula radioactiva, ¿vale? Estas vienen cargadas con fármacos, ¿vale? Que además de unirse contra el CD22, liberan otra sustancia, de inhibición generalmente. Otras que vienen con drogas, con fármacos también, ¿vale? Las DAR, esta otra DAR también que viene unida. Otras que vienen unidas con más fármacos, ¿vale? Contra BCMA y demás. Y estas también, que vienen contra CD19 y otros fármacos, que son vectores. Lleva el anticuerpo, se une y libera la sustancia. Esta sustancia ingresa a la célula y evita generalmente segundos mensajeros, que antes son ya quinasas inhibidores, ¿vale? O inhibidores de NF-kappa beta, ¿vale? Al final, otro día vi un reportaje, decían, hay defecto en NF-kappa beta. Joder, pero todas las células llegan a NF-kappa beta. Entonces, depende, si uno conoce, suena muy técnico, pero si lo conoces dices, pero ¿en qué parte del NF-kappa beta, en qué parte de todo ese segundo mensajero y transcripción nuclear está afectado? Esa es la clave, ¿se entiende? ¿Vale? Ya, y ahora aquí tenemos otro detalle, los colores, contra oncología, autoinmunidad, aquí solamente oncología, y aquí tenemos contra autoinmunidad. Entonces, los tres campos grandes de los anticuerpos monoclonales actualmente son estos tres. Una enfermedad autoinmune, dime, que conozcas. Lupus eritematosos sistémicos, nombre completo. Leucemia es tumoral, no es una autoinmune. Artritis reumatoide, porque puede haber una artritis también mecánica, puede haber una artritis gonocócica, que tiene un componente autoinmune, en una parte sí. Lo mismo que el lupus sistémico. Síndrome de Sjögren. Sjögren, muy bien. Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Vasculitis, tiroiditis Hashimoto, de cierta forma la diabetes mellitus tipo 1, que tiene un componente autoinmune también, encefalitis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este campo es muy grande. Pregunta, ¿la artritis la curas o la controlas? La controlas. Eso a la vez se cura. ¿La diabetes la curas o la controlas? Bueno, diabetes tipo 1. Controlas. La tipo 2 es muy difícil. Bueno, la tipo 2 sí se puede de cierta forma curar. La tipo 1 la puedes controlar. ¿Vale? En su componente me refiero, en su patogénesis. ¿Entienden? Su patogénesis. No estoy hablando, vamos, una 2 también la puede, una 1 también la puedes con insulina y demás controlar muy bien, ¿se entiende? Pero no puedes revertir. O sea, tipo 2, con dieta, todo, hay momentos en que dejas de utilizar los fármacos. Son nuevos conceptos que están apareciendo, ¿se entiende? Oncología, tumores, ¿qué se les ocurre? Todos los tumores tienen anticuerpos monoclonales para usar. Pero hay también objetivos. Vamos a ver objetivos. Me parece que está más abajo. Deme un segundo. Hay objetivos comunes y objetivos vimos esto, los monoespecíficos, los biespecíficos, ¿no? Vimos eso. Dame un segundo, ¿vale? Esto es importante que lo sepan, pero no se puede ver. ¡Qué locura! Un segundo, chicos, voy a llegar al gráfico. Esto me interesa. Esto es lo que hacen los anticuerpos generalmente, ¿no? Opsonizan, se fagocitan, se utiliza y demás. Todo lo que estamos viendo del resumen de los anticuerpos significa esto.
evitar la proliferación de células autoinmunes, evitar la proliferación de células tumorales o llevar fármacos para que ocurra y actúen de esta forma. ¿Vale? Entonces todos los anticuerpos, aquí los ven, que serían estos humanizados, ¿no? Aquí te menciono humanizados, humanos, tienen esta función de ingresar a la célula, y las que llevan fármacos, pues de liberar el fármaco dentro de la célula para que de esa manera actúe. Dame un segundo. ¿Dónde está ese gráfico? No necesito ese gráfico. Nunca dar clase en la competencia. Lo siento. No es culpa vuestra. Es la universidad que no tenemos muchos recursos. Lo siento. Somos la mejor de Bolivia, por si acaso. No me quiero imaginar con la peor. Eso quería que veamos. BFE y interleuquina 6, ¿no? TNF, TNF-PK, CD3, aquí está. Han aparecido cada vez más moléculas nuevas. Por ejemplo, en tumores, el ER2, el marcador ER2, es importante. Si aparece este, que es positivo, tú puedes tener una herramienta para anticuerpos contra ER2. En tipificación de tumores, aquí está el ER2, en tipificación de tumores, actualmente los pronósticos van de acuerdo a qué marcadores moleculares tienes. HER positivo, por ejemplo, en cáncer de mama y gástrico, tú tienes un HER, por lo tanto, o antiquinasas. Depende de cómo localizas en inmunostopatogenia, tú puedes dar tratamientos orales inclusive, o con anticuerpos monoclonales. Pero si eres HER negativo, tu arsenal terapéutico se reduce, se vuelve más pequeño. Por lo tanto, estas nuevas dianas son muy importantes. De 33, vean, el ER, están muy presentes. Obviamente el objetivo de CD19 y CD3 es lo más importante, pero es muy inespecífico, porque al final, ¿qué haces? Suprimes. Porque la persona pierde, ¿qué? Inmunoglobulinas, pierde células T citotóxicas, pierde cooperadoras, pierde todas las células. Por lo tanto, su inmunidad va a ser suprimida. ¿Vale? ¿Se entiende? No es abolida, pero es suprimida. Por lo tanto, estas terapias que están viendo actualmente, la van a ver ustedes en un futuro. En Bolivia hay anticuerpos monoclonales, sí. Algunos de buena marca, otros estamos por ahí, pero hay. Lo utilizan sobre todo anti-CD3 y anti-CD20 principalmente. Y para oftalmología sí tienen los biespecíficos acá. Algunos seguros lo cubren, sí, la inyección te cuesta unos 10.000 bolivianos. Otros no. Ya eliges tú el tema de salud y la posibilidad que tengas, ¿se entiende? Si estuvieras en Europa, pues te cubren la mayor parte de estos que existen según sus medicamentos esenciales que tienen. Vale, yo tenía pacientes que iban mensualmente a sus anticuerpos monoclonales, por ejemplo, contra intolerancia al gluten. Tenía una. Cada mes iban, le ponían su inyección. Un compañero de trabajo que tenía un tema de descamación epitelial. Y le fue muy bien, tipo psoriasis, no llegó a psoriasis, con anticuerpo monoclonal anti-CD20. Cada mes la aplicaba, le fue muy bien. El seguro le paga. ¿Se entiende? O personas con problemas de vista que ponen los anticuerpos contra factores de crecimiento a nivel ocular. ¿Vale? O artritis, que estén muy reactivas, con un DAS28 por los cielos. Cuando los monoclonales puedes controlar y evitar que se degenere, evitar cirugías, evitar tener problemas cardiológicos y demás. ¿Se entiende? Y evitas el uso de corticoides que tienen a futuro también sus riesgos el uso de corticoides. ¿Vale? Esto es en terapéutica. ¿Dudas, preguntas sobre anticuerpos monoclonales en terapéutica? Porque es todo terapéutica. No estamos hablando de anticuerpos monoclonales en la parte de investigación. ¿Dudas, preguntas? Nada.
Dame un segundo y quiero ver si atrás tengo algo más. ¿Se manda el mapa inmunológico o no? No, doctor. El subset, conservation. Dame un segundo. Es que bajo en algún lugar el mapa inmunológico. No sé dónde está. Ya, veamos con esto. Es que los gráficos me interesan más que otra cosa. Ya, aquí veamos esto. Actualmente las células del sistema inmune se identifican por esto, por un gráfico de coordenadas. La citometría de flujo es una de las herramientas diagnósticas más importantes actualmente, identificación y tipificación celular. ¿Cuál es tu nombre? Edu. ¿Perdón? Edu. ¿Edu? Ujú. Ya, él es Edu. Pero si no supiera cómo reconocerlo, primero identificaría características de su tamaño y su contextura. Y en las células se ve lo mismo. Tamaño y se ve cómo son con más gránulos o menos gránulos. Eso es cuando pasa una luz de rayo, un láser, que atraviesa la célula. Y eso genera sombras y genera puntos de granulosidad. Se llama ese forward scatter, que es esta, que es la granulosidad. Y aquí se une con un anticuerpo monoclonal. ¿Qué es este? Linfocito CD4. Exacto. Entonces CD4 arriba como positivo. Si fuera CD4 negativo, ¿qué célula sería? Cualquier otra que no sea esta, helper, ¿se entiende? Entonces, de esa forma tú puedes identificar las células en puntos. Actualmente tú pones una máquina que es el citómetro de flujo. Les repito, antes sería 8 colores para ver en Bolivia. Ahora tenemos una máquina con 17 colores. Y yo puedo separar, decir, todas las células que sean CD4 negativas, CD19 negativas, las separo. ¿Qué célula sería? Si fuera un concentrado de linfocitos. Si es CD4, CD19, CD8 negativo, ¿qué célula sería? No es por que sea una célula NK, porque es negativo para las T y para las B. Tiene una NK. Entonces puedo identificar en las células estas características. Vean, y así se puede ver con diferentes marcadores qué tipo de célula es. ¿Vale? Aquí son marcas contra DNA, epidNA. Aquí es anti-BDRU con un fluorócromo, el FIT, ¿vale? Aquí está el FIT. Las positivas están hacia arriba y las negativas hacia abajo, ¿vale? Y aquí también lo mismo, positivas y negativas. Puede ser que el corte sea aquí, las positivas estén aquí, las negativas acá, dependiendo de la intensidad que se tiene a nivel de la emisión de luz. ¿Cómo funciona esto? A tu anticuerpo, ¿se acuerdan del anticuerpo así? Esta parte variable se une, en este caso, al CD4, y la parte constante, que serán mis pies, está pegado con un ciclócromo, que es una sustancia que absorbe luz y emite luz, un fluorócromo, fluorescente. Entonces hay colores verde, naranja, imagínense 17 colores. Por lo tanto, tú emites a una longitud de onda, absorbe la sustancia y emite otra longitud. ¿Se entiende? Para generar un color amarillo, rojo, etc. Eso se reconoce por un detector. El detector te da puntitos en la computadora. Y tú ves los puntitos. Entonces, antes se tenía 3 colores. CD19, CD20 y CD45, por ejemplo. Si tú ponías los 3 colores, reconoces a las células que tenía eso. El reconocer a la célula que tenía eso, tú decías es tal célula o tal no. Ahora puedes hacer eso en una célula, los 17 parámetros. Puedes averiguar todo de las células, hasta intracelular, si a la célula la vuelves estable, que si se congela generalmente o se solidifica su membrana, haces huecos y metes adentro anticuerpos. Solamente puedes hacer eso, puedes ver células todo adentro. ¿Se entiende? Repito, en Bolivia tenemos máximo 8, ahora tenemos una máquina con 17 y separa células. Cuesta casi $2 millones y funcionar casi 300 por experimento. Pero lo tenemos. Hay aquí. Por lo tanto, nuestra capacidad a nivel tecnológico actual
Se está equiparando casi a nivel de Chile, Perú o Argentina. En ese sentido. ¿Saben que no hay reactivos y gente que esté capacitada en ese sentido? Yo, por ejemplo, soy capacitado en 12 colores, no he llegado a 17, pero el equipo lo conozco. ¿Vale? Mi amigo maneja ese mismo equipo en Madrid porque es el jefe de la unidad de citometría de flujo del Centro Nacional de Investigación, Centro de Biotecnología en España. Mi compañero de clase es ahorita la cabeza de toda la citometría de flujo en Madrid, del Centro de Investigaciones Tecnológicas. Vale, mis compañeros y ahora es jefe. Yo manejo los equipos de esos varios. Vale. Y aquí también tenemos para cultivos celulares. Tenemos para hacer esta CAR, para hacer CRISPR, tenemos aquí en Bolivia. El tema es que no hay donde no hay el tema de capacitación personal altamente, ¿se entiende? Y obviamente un investigador boliviano que vive en Alemania, en Estados Unidos, que gana, entonces en Estados Unidos no tanto, en Alemania 5.000 euros, que es bueno para vivir, le ofrece a Bolivia por 12.000 bolivianos, ilimitado, todo, ¿qué va a decir? No. Ahora, podría venir por 12.000, pero si le dices, tienes todo esto para hacer. Es un gran problema, no solo en Bolivia, en España igual. En España un investigador, en Estados Unidos, tú como investigador te dicen, señor, eso solo va a ser $200.000 al año, es poco. Pero en Europa serían 20.000 al año. ¿Qué prefiero? Estados Unidos. Además, si tienes recursos limitados, tienes todo para hacer. Todo. Te cambian los equipos cada 2 años, 3 años, te los cambian todos. Ni siquiera compras, te dicen, compra y me compra reactivos, te los dan así, presta. Mi laboratorio en España, cuando estaba en esa época, teníamos 2 equipos a préstamo. Entonces era comprar reactivos y nada más. Vale, entonces muy diferentes. Ese equilibrio que tenemos en tecnología e investigación es brutal hoy en día. Sigamos con esto. Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales que ustedes han visto hace un instante tienen esa función. Ahora, vamos a intentar, déjenme buscar por favor el tema de tiene que estar aquí está, Immunological Network. Todo lo que les he contado de terapias, de monoclonales, de anticuerpos para identificar células, se plasma en este. Dame un minuto, voy a intentar que habla. Pero me llama la atención que no sepan la identificación celular por... aquí está, ya está. Ábrete ese amor. No se abrió. Abrir con Microsoft Edge. Va a tardar un poco. Es un archivo que ustedes tienen que dominarlo sí o sí. ¿Qué hora es? No tenemos tiempo. Este es el mapa inmunológico. Mínimamente deberían saber ustedes esto a esta altura de su vida. Yo lo solía dar esto en clases, en fisiología. Cuando daba clase en fisiología hace años. Sigo siendo docente, pero por servicio de campo lo he dejado. Luego por irme a España también lo he dejado. Entonces, ahora voy a dar clases de inmuno, esperemos. No sé qué definirá. Y obviamente esto es lo mínimo para entrar a clases de 4º año de inmunología. Si no saben esto, no deberían estar aquí, en pocas palabras. Porque yo tendría que hablar de la aplicabilidad de esto en las enfermedades para entender. No de enseñarles qué es esto, ¿se entiende? Aquí tenemos una gran división entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Pero al fin y al cabo, todo se une en uno solo cuando hay una respuesta inmune frente a algo. ¿Por qué abro el mapa inmunológico y por qué hablo de anticuerpos y a veces y hago alusión a esto? Por esto. Vamos por esta célula, la TH17. Para que yo sepa que es una célula TH17, ¿qué tengo que tener? Tengo que reconocer. ¿Cómo reconozco? Primero que es una célula del sistema inmune, un linfocito. Por lo tanto, tiene que tener un marcador panleucocitario, que en su membrana tiene que expresar un CD, un Cluster of Differentiation,
de qué es linfocito. ¿Cuál es ese cluster of differentiation del linfocito? El CD45. Todos los linfocitos, las células del sistema inmune tienen CD45. Ya está. Es linfocito. Para que yo sepa qué es célula T, porque es una T o no es una T, primero tiene que saber si es una célula cooperadora. Por lo tanto, ¿qué tiene que expresar? CD4. Ya tengo dos parámetros. Primero 45, luego CD4, pero también los monocitos expresan CD4. También los monocitos expresan 45. La célula T que expresa en su superficie por defecto para decir que es célula T. ¿Con qué reconoce el antígeno la célula T? Y con ese tipo de receptor, de receptor de reconocimiento antigénico, puedo diferenciar si la T es inmunidad innata o adaptativa. Innata, alguno me dijo innata, otro me dijo adaptativa. ¿Cuál es la respuesta? Adaptiva. Las dos. Hay innatas, inmunidad innata y adaptativa. ¿Por qué? Por su TCR. Aquí en la superficie tiene un TCR, T-cell receptor. Si tiene alfa beta es adaptativa y si es gamma delta es innata. Entonces hay dos tipos de linfocitos T, los innatos, inmunidad innata y adaptativa. Entonces ahora cuando les pregunto T, entonces ya cambia la respuesta. Se expresa TCR, y al lado del TCR, ¿qué está? El CD3. Si tiene CD3, tiene CD4, sé que es una célula T cooperadora. Si a la vez se expresa internamente STAT3, ROR alfa, ROR gamma tau, IRF4, CMAF, receptor interleuquina 23 en su superficie, si tiene todo esto, ¿qué digo que es un linfocito TH? 17. Y para confirmar tengo que saber qué produce interleuquina 17. Aquí puedo 3 parámetros, 3 más 45 más 3 más TCR más 8, son 6 parámetros. E internamente puedo saber si tiene algún defecto en NF-kappa beta, en IRAC, en JAK, en lo que se me ocurra. Puedo en una célula investigar todo lo que tenga. Si quiero saber si esta cooperadora es una una Treg, ¿qué tengo que ver? Se expresa FOXP3 o GITR. A la célula la convierto o solidifico su membrana, hago huecos, ingresan los anticuerpos anti-FOXP3 y anti-GITR. Por lo tanto, yo puedo averiguar con citometría de flujo o con inmunistoquímica, hago un tejido, anatomía patológica y pongo contra FOXP3, puedo saber en el tejido si existen estas células. ¿Se entiende? Esto ha hecho que entendamos todo el sistema inmune. Todo esto es citometría de flujo. Identifico yo dendríticas, identifico NKs, identifico citotóxicas y además, ¿dónde están las B-cells? Aquí están las B-cells, células B, que se convierten en células plasmáticas. Es un ejemplo. Puedo saber si son novatas, naive, que nunca han tenido un encuentro antigénico, efectoras, o de memoria. ¿Se entiende? Entonces, yo con esto puedo saber cómo está mi sistema inmune. Vale. Yo les pongo un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, estaba en España y está trabajando en una residencia de adultos mayores, y médico ya también yo, puedo trabajar en Bolivia o en España como médico, ¿vale? Está trabajando y tenía que poner vacunas. Me preguntaron si... Yo dije, voy a hacerme vacunar como aquí en Bolivia, ¿no? Bases y todo. Vacúname contra todo, entre comillas. Me dice, no, tengo que saber contra qué tienes anticuerpos. Y contra lo que te falta te vacuno, según nuestros programas. Vale, les digo, no hay problema. Entonces, tienen que ver mi nivel de células plasmáticas. Yo enfermé de varicela cuando era adolescente. ¿Qué supone que tendría? ¿Inmunidad o no? Me vacunaron, mi madre creo que me hizo vacunar 6 veces contra el sarampión. Mi madre era fanática de que me vacunen. Venía a la campaña, ya no estoy vacunado, decían, vacúnenle, entonces me vacunaban. Era como un experimento de cuántas dosis aguanta un niño, más o menos.
Resulta que no tenía memoria contra sarampión ni contra varicela. No tenía esto o no tenía periféricamente. ¿Se entiende? Se tuvieron que revacunar contra eso. Y ahora me toca mi tercera dosis de hepatitis B. ¿Quiénes tienen vacuna contra hepatitis B aquí? ¿Por qué hacen medicina si no tienen la dosis de, si no tienen vacuna de hepatitis B? Y ninguno no se va al hospital casi, porque no tiene lógica. Pero van a cirugías alguna vez, ¿no? A ver, tal vez. Van a poner algún inyectable, tal vez, no lo sé. Pero todo estudiante de medicina que está en contacto con fluidos en el hospital tiene que tener vacuna contra hepatitis B. En ningún país del mundo ustedes entrarían a un centro sanitario si no tienen vacunas mínima contra hepatitis B, mínimo contra influenza y mínimo con todo el esquema. No entrarían ustedes. Eso es lógico en un país civilizado. Te piden los detalles de cómo entres tú a trabajar. Y ustedes que hacen prácticas lo mismo. Vale, no es por molestar, pero tienen que hacerlo ustedes. Es su salud. Si usted se contagia hepatitis B, le da un cáncer hepático, problema suyo. Y yo como ente de salud tengo que decir, vacúnese, porque se puede enfermar. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, esas células, yo puedo averiguar qué producen, qué inmunoglobulinas, todo. ¿Vale? Y en las dendríticas lo mismo. Igual, premio Nobel de dendríticas, por si acaso. Entonces, este mapa inmunológico que ustedes están viendo es muy sencillo de comprender. Una flecha lleva a la otra, ves qué hace, qué produce y se acabó. ¿Vale? No es muy difícil. Pero sí requiere un poco de conocimiento. Y estoy viendo ustedes que su conocimiento, su background inmunológico es muy pobre, a pesar de llevar una semana ya de inmuno. Sé que nos enfocamos, ejemplo, en este lugar. Por ejemplo, interacción T-cell con antigen presenting cell, célula presentora antígeno y célula T, y sus coestimuladores. Quizá nos enfocamos mucho en eso, pero ¿cómo sabes que es una célula T? ¿Se entiende? Nos enfocamos mucho quizá en el linfocito T folicular helper, cómo ayuda, cómo interactúa, y no sabemos que la plasmática produce tipo de inmunoglobulinas y el switching class, es el cambio de switch para que sea IgG, MDE, es importante este nivel de acuerdo al estimulador y de acuerdo al agente causal. ¿Vale? Esas cosas son importantes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre anticuerpos monoclonales? Que ha sido una visión como para colegio. No hemos entrado en detalle de generación, no hemos entrado en detalle de aspectos intrínsecos de cadenas, del J, por ejemplo. No hemos entrado en detalles muy técnicos tampoco. No se preguntan fluorocromos, no estoy preguntando. Así dice, he hablado lo más básico que puede existir. ¿Alguna duda, pregunta? Venga, vamos a terminar la clase de anticuerpos monoclonales.